día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas un antes y un después. Muy buenos días, pastor. Hola, Pastor Tony, buenos días. Hola, ¿qué tal, Saúl? Hola, ¿qué tal, Ceci? Muy buenos días a ustedes y a toda la radio audiencia. ¿Cómo están? Pues contentos. Estamos muy contentos, sí, súper felices de tenerlo aquí compartiendo con nosotros. Sabemos que, bueno, mucha audiencia de Austin conoce a Pastor Tony Castilla, súper motivador, bien positivo siempre, muy disciplinado en el ejercicio, en su alimentación. Pero tiktokero ya, también, tiktokero. sí, un gran influencer en redes sociales. Pero nosotros, bueno, admiramos esa labor porque es alguien de muy buena influencia. Y ahora vemos pues todo este tiempo de metas alcanzadas, de éxito, de disciplina, pero esto no empezó ayer. Esto Dios lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y esa es la parte que la mayoría de las personas no vemos. Solamente vemos la punta del iceberg, lo bonito que se ve ahorita, los éxitos, los logros alcanzados, pero hubo algún día en el que Dios cambió su historia. Y es lo que queremos conocer en esta mañana, Pastor Tony. Sí, muchas gracias, Saúl y Ceci, muchísimas gracias. Aparte de que dicen que se miran, que están felices, se miran muy felices. Así que su sonrisa irradia felicidad a todos los radio oyentes y los que los estamos mirando a través de esta plataforma. Pastor, sabemos y conocemos también de usted ya en el ámbito pastoral. Tuvimos la oportunidad, escritor, ya también sí, de un libro, que es un libro que habla de muchos propósitos y sobre todo de parte de lo que usted ha recibido de Dios. Pero también hay la historia de esa mujer idónea que el Señor le ha dado y que hemos visto que ha sido también parte de esto. Pero hoy queremos hablar y que nos cuente de ese testimonio hermoso del día que cambió la historia del antes y que era Tony. ¿Originario de dónde es, pastor, usted? Bueno, yo nací en Lubianos, Estado de México. Lubianos. Así que soy del Estado de México, soy 2 veces mexicano, de México y del Estado de México. De México y del Estado de México. Y bueno, pastor, hablando de eso, ¿quién era Tony? Marco Antonio, antes de ser el que ya todos conocemos como el pastor Tony Casillas. Sí, bueno, muchas gracias por preguntar. Fíjate que cuando yo tenía 17 años estudiaba la preparatoria y el deseo mío era estudiar para sacerdote, meterme en un seminario y estudiar. Iba a hacerlo cuando terminé la secundaria, pero cuando entré a la preparatoria, un profesor me dijo, mejor termina la preparatoria y de aquí yo mismo te envío a un seminario, porque él había estudiado y en el camino pues renunció. Así que él era mi maestro de filosofía y ya tenía todos los conectes para poder ingresar al seminario al terminar la preparatoria. Pero un año antes de terminarla, mi padre me dijo que se lo acompañaba aquí a los Estados Unidos, a Austin, Texas, a ver a mis hermanos que estaban aquí. Veníamos por 5 o 6 días y regresábamos durante las vacaciones de Navidad. Así que cuando estábamos aquí, mi padre me dice que por qué no me quedo, que había la oportunidad de quedarme en la escuela, que mis hermanos me iban a apoyar, pero yo ya tenía casi 18 años. Así que cuando entré aquí, decidí quedarnos, tomamos la decisión de que me quedaría. Y cuando estaba aquí, fui a la escuela por un año, a la high school, porque ya tenía casi la mayoría de edad. Y cuando estaba ahí conocí a un maestro, que este maestro impactó mi vida. Él me preguntó sobre mí y me dijo que si le daba permiso de orar por mí. Y le dije que claro. Y cuando estaba ahí me dijo, ¿tú tienes una relación con Jesucristo? Le dije, no, yo ya tengo mi religión, yo estoy muy contento y todo. Pero él me dijo, no, yo no tengo ningún problema con tu religión, yo te quiero presentar a Jesucristo. Y recuerdo que él me regaló una Biblia y me empezó a enseñar lo que es el Evangelio. Eventualmente
Él me llevó a los pies de Cristo y de ahí mi historia cambió. De ahí tuve un antes y un después. Qué poderoso es cuando ya dentro de los planes, Ceci, Dios dice, aunque tú tengas tus planes, yo te elegí a ti. Y ahí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios. Él nos eligió a nosotros. Uh-huh. Él eligió al pastor Tony, a pesar de que había ese deseo, ese anhelo en su corazón de irse. Y a lo mejor podríamos decir, no estaba haciendo nada malo. Él quería un bien para su vida, quería profesar la fe, claro, de alguna manera, pero los planes de Dios siempre llegan en el tiempo y en el momento preciso. Así que de querer ser sacerdote, ahora tenemos un pastor que le sirve al Señor, un pastor que está inspirando muchas vidas. Pero, pastor, y de ahí su trayectoria, ¿en México empezó el pastorado o ya estando aquí? Aquí definitivamente, porque tenía 18 años, después me empecé a congregar en una congregación. Y cuando yo tenía 24 años, yo recibí un llamado de parte de Dios. Recuerdo cuando Dios le habló a Samuel, aconteció exactamente lo mismo. Mi esposa y yo procreamos 4 hijos, pero el segundo, Marquitos Jr., era muy llorón. Y como mi esposa sabía que yo me levantaba muy temprano para orar, ella me dijo, vete al otro cuarto, yo me quedo aquí con el niño. Y cuando estaba en el otro cuarto, yo oí la voz que me decía, Tony, Tony. Y yo corrí, pensé que era mi esposa, pero cuando llegué la miré que estaba dormida y el niño también. Y yo decidí ya regresar al cuarto porque ya era hora de levantarme. Y me volví a acostar y volví a escuchar esa voz, Tony, Tony. Corrí otra vez y la volví a ver dormida. Entonces yo recordé cuando Dios le habló a Samuel. Y la tercera vez que escuché Tony, Tony, yo le dije a Dios, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y él me dijo, Tony, tú eres el pastor. En ese tiempo había una situación en la congregación y no teníamos pastor. Así que, honestamente, Saúl y Ceci, esa es la única vez que yo he escuchado la voz audible de Dios. Cuando yo tenía 24 años, hoy tengo 46 y hasta ahí no la he escuchado. Obviamente Dios me habla a través de personas como ustedes, de predicadores, a través de su palabra. Pero esa es la única vez que escuché la palabra de Dios. Pero no fue hasta los 34 años, es decir, 10 años después, cuando yo decidí ejecutar el llamado, porque yo le corría. Yo decía que no, y ya la última vez que Dios me habló a través de una persona, me dijo, esta es la última vez que te voy a llamar, y si no, alguien va a ocupar tu lugar. Ya cuando Dios me habló de esa manera, ya sentí muy fuerte y dije, está bien, Señor, heme aquí, y bueno, ya por la gracia de Dios, eso hace 13 años ya que tenemos ya pastoreando. Y hay algo bien importante, qué tremendo que podamos de alguna manera trabajar en la obra del Señor y poder tener esos tiempos, Ceci, donde nos apartamos, que esos son los momentos que Dios anhela. Él anhela que nosotros nos apartemos y que oremos y que lo busquemos. Y en esos momentos de intimidad, qué precioso y qué experiencia tan hermosa, pastor, que nos comparte. Muchas personas dicen, es que Dios no tiene voz, Dios no habla. Y sí, tiene una voz, tiene un sonido. Y cuando en nuestras vidas nos ponemos a buscar esa voz, viene. Y qué hermoso que usted, yo digo que ni le ha de haber quedado duda, ¿tendré llamado o no tendré llamado? Como algunos, ¿verdad? Y qué responsabilidad tan hermosa. Pastor, y ahora lo vemos, bueno, haciendo iglesia fuera de las 4 paredes de la iglesia, utilizando las redes sociales, utilizando las hojas en un libro, hablando de sabiduría. ¿Cómo fue que se decidió a echar mano de los medios sociales, de las redes sociales, a través de las páginas de un libro? ¿Qué fue lo que lo inspiró para compartir todo esto que Dios le ha dado a través de tantos años
y compartirlo con todos los demás. Sí, lo que acabas de mencionar, Ceci, es súper importante y creo que esa es la clave del todo. Salir de las cuatro paredes. En ocasiones nos encontramos en una plataforma de confort, de conformidad, estamos muy tranquilos y verdaderamente cuando nosotros entendemos, las personas que tienen necesidad son las que están afuera. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo vemos que se acerca a personas, quizás a una prostituta, a un publicano, a una mujer que ya tuvo 5 maridos y estas personas a veces han sido rechazadas, pero el maestro de los maestros, el gran yo soy, él se acerca a ellos, platica, se mete en su entorno de una manera muy sabia y muy inteligente, obviamente para transmitir ese amor que el Señor Jesucristo tiene. Y he encontrado que muchas personas a través de las plataformas es donde ellos llegan, es decir, a las personas, una de las cosas que yo he entendido es que la palabra nunca cambia, pero los métodos sí cambian. Por ejemplo, hoy vivimos momentos donde la gente ya no tiene tiempo para atenderte, para abrir la puerta, para que nosotros podamos llegar, pero toda la gente tiene un dispositivo y ellos tienen redes sociales y es a través de las redes sociales que nosotros podemos llegar a ellos. Así que es una herramienta espectacular, extraordinaria y bueno, bajo mi consideración, creo que todos la deberíamos estar usando, así como ustedes la están usando y están impactando la vida de miles y miles de personas que conocen y que no conocen, porque un día, Saúl y Ceci, allá en el cielo alguien les va a tocar la espalda y ustedes van a voltear y decir, yo no te conozco, y les va a decir, no, yo no los conozco, ustedes no me conocen, pero yo siempre los escuchaba, ustedes siempre fueron de bendición a mi vida a través de las redes sociales y quiero agradecerles por su gran trabajo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, pues pastor, me encanta el poder estar platicando con usted y nos encanta el poder escuchar lo que la vida de un pastor puede llegar a ser. Y a veces las personas no sabemos ese antes, sino solamente vemos el presente. Exacto. Pero desde que usted ya tomó esa responsabilidad y escuchó después esa voz que le dijo, tú eres, y si no eres tú, pondré a alguien más. Yo creo que desde ahí y con esa palabra es un detonante de el día que cambió la historia del pastor Tony. Marco Antonio, como decía Ceci, pero todos lo conocemos como el pastor Tony, un pastor muy amado y muy querido también en la ciudad de Austin y ahora también conocido acá en la ciudad de San Antonio. Y en muchos lugares del mundo a través de las redes sociales. A mí soy su seguidora en redes y me gusta mucho esa manera en la que anima y motiva a las personas poniendo el ejemplo, no diciendo salgan a correr desde la cocina de su casa desayunando pancakes, ¿no? O sea, es salgan a correr viéndolo corriendo en la madrugada cuando todavía el sol no sale y la disciplina que uno debe de tener para llegar a esos objetivos. Hay un gusto muy especial por el box, pastor. ¿De dónde salió? Vámonos. Sí, ahí por el año, en los 90 había un boxeador que se llamaba Julio César Chávez. Yo recuerdo que todo el mundo lo seguíamos y una vez yo miré que mi padre estaba llorando cuando escuchaba que Julio César Chávez perdía y me conmovió mucho esa escena, ver a mi padre llorar y ver cómo él desde allá, desde mi pueblo, escuchaba el box. Así que, bueno, pues en realidad mi padre me lo inculcó y desde ahí pues me hice un seguidor de los boxeadores y sobre todo me impacta la disciplina. Nosotros solo podemos ver cuando ellos suben al cuadrilátero, pero detrás de todo eso hay una disciplina extraordinaria, su manera de comer, su disciplina en levantarse, dejar de hacer cosas que muchas personas hacen, hacer cosas que muchas personas no hacen, comer lo que muchos no comen y dejar de comer lo que muchos comen para prepararse, llegar a 12 rounds, una preparación de 3 meses consecutivos, día tras día, levantarse muy temprano. Es decir, los boxeadores tienen una disciplina extraordinaria, por eso es que los sigo.
Pues así como esa disciplina para el boxeo, yo creo que también está esa disciplina para la guerra que llevamos todos los días, pero tenemos solamente que hacer una cosa, pastor, ponernos la armadura y el Señor peleará por nosotros. Así que lo bendecimos, gracias por este tiempo, por compartir con nosotros lo que fue el día que cambió la historia. Yo creo que muchos se quedaron sorprendidos. Pues aquí hay muchos saludos, y dijeron, wow, ¿cómo que mi pastor iba a ser sacerdote? ¿Cómo que el pastor Tony iba a ser sacerdote? Y cómo llegó ese llamado audible. ¡Qué privilegio! Yo creo que muchos de los que algún día le hemos preguntado algo al Señor, quisiéramos tener esa dicha de decir, sí lo hice, porque Dios mismo me habló y me dijo que lo hiciera. Pastor, nos sentimos bendecidos con ese testimonio y ahora podemos decirle al mundo, darle testimonio a la gente que nos escucha. Dios sí habla, Ceci. Así es. Cuando Él quiere hablar y de la manera que Él quiere hablar, pero de que habla. Muchas gracias, Pastor Tony, por haber estado con nosotros, por compartir esta parte tan especial de su historia. Y bueno, tiene aquí muchos saludos en nuestra página de Facebook. Ani Álvarez. Nancy Fraine dice, ¿pueden compartir las redes sociales del Pastor Tony? Claro que sí, está como Tony Castilla, Pastor, ¿o cómo lo encuentran en redes sociales? Marco Antonio Castilla. Marco Antonio Castilla, ahí lo pueden localizar en sus redes sociales. Luis García también le manda saludos, Ana Cázares, también, pues bueno, aquí hay muchos Pastor saludos. Rubén González también. Norma Jean Torres, también el Alfredo Ballesteros, también está aquí, saludos Pastor Tony, también Eu Hernández, Luis Mata, Iliana Vanessa Castilla, yo no sé si le suena ese nombre. Marta Macías, Anaí Álvarez, Maritza Herrera y muchas personas que lo admiran, pastor. Dios les bendiga. Mónica Ramírez también, saludos al pastor Marco Antonio Castilla, Alejandro Luna, saludos pastor, muy querido el pastor, así que ahí reciba todos esos saludos, pastor, muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, Ceci, un fuerte abrazo, gracias a ustedes y a toda la radio audiencia, que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Amén.